Vamos a terminar con el capítulo 13 del primer libro de Reyes y vamos a leer primero el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 33, que es el final del capítulo. Y dice así: tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo aquel que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Marquen estos versículos 33 y 34 que son muy importantes. Acuérdense que hemos estado hablando de la similitud de la división de Jeroboam en el reino de Israel con la división formada después de la Reforma Protestante, que se dividió la iglesia. Y es muy importante este versículo 33, y quiero que ustedes se den cuenta. Dice que en el versículo 34 dice que la familia, que hubo un pecado que condujo a la casa de Jeroboam a su perdición y al exterminio de la superficie de la tierra. Hubo un pecado. ¿Qué pecado fue ese? Que ordenaba a cualquiera sacerdote. Hermano, más claro que esto, y está en todas las Biblias del mundo, hasta los testigos de Jehová, que es la peor de todas. Está. Y es serio lo que dice. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. ¿Qué pecado? Consagrar a cualquiera sacerdote. Porque hay que tener mucho cuidado a quién se consagra sacerdote, porque si tú consagras a un sacerdote malo que da su propia versión de la fe, pues entonces puede llevar a muchísimas personas a la perdición. Y por eso le dice Pablo a Tito: ten cuidado a quién tú le impones las manos. A cualquiera no se le puede imponer las manos. Sobre todo, ¿por qué? Porque el sacerdote tiene acceso a guiar al pueblo en fe y en moral. Por eso es tan peligroso un sacerdote que no sigue las normas de la iglesia para seguir su propia norma. Y ese es el peligro hoy en día que estamos también teniendo dentro de la iglesia. Se puede ordenar un sacerdote válido, pero si ese sacerdote está llevando a la gente que él dirige con doctrina errada, está haciendo un gran daño a muchísimas personas y puede llevar a esas personas a su perdición. Y eso es lo que yo veo hoy por muchos lugares, aquí en Estados Unidos, en América Latina, que hay inclusive sacerdotes católicos dando muy malos consejos morales y peor cuando se refiere al tema de la fe. Cuando el doctor Stephen Wood, que es un pastor presbiteriano de aquí del centro de la Florida, que se convirtió al catolicismo, y él en una entrevista que yo vi que él dio, él dijo que cuando él se convirtió al catolicismo, la maravilla que él encontró, que él no tenía que romperse la cabeza buscando doctrina, que toda la doctrina del catolicismo estaba escrita en blanco y negro, en el catecismo, en los discursos papales. Dijo: yo cuando era presbiteriano tenía que andar buscando la doctrina por aquí, buscando la doctrina por allá, inclusive era en toda la iglesia católica, porque en la iglesia presbiteriana no había doctrina sobre el aborto. Y él empezó, ¿a dónde tuvo que ir a buscar la doctrina sobre el aborto? A la iglesia católica. Y ahí empezó a buscar en todas las otra doctrina de la iglesia católica y terminó entrando en el catolicismo. Pero él lo que descubre es que nosotros tenemos todo escrito en blanco y negro. En la iglesia católica no hay nadie por quien no se pueda confundir, y menos un sacerdote que tiene 7 años de seminario. Pero cualquier persona que le digo: tú tienes duda, ¿dónde tienes que ir? Al catecismo de la iglesia. Yo no entiendo que alguien teniendo catecismo, alguien lo pueda confundir. El 99% de las preguntas que yo contesto en EWTN están en el catecismo. Entonces la gente se pone brava porque yo le digo: ve al catecismo, pero es que la gente tiene que aprender a buscar en el catecismo. Hoy una persona me hizo las preguntas más comunes que existen: ¿qué pasa después de la muerte? Yo le dije: hermano, tú tienes un problema, porque eso es una duda básica. Desde que yo tengo 5 años, yo sé que cuando tú te mueres, vas al cielo
o vas al infierno. Yo no entiendo que un católico adulto tenga duda de qué pasa después de la muerte. Entonces, mira, tú tienes un problema muy serio. Tú tienes que empezar y estudiar Y le puse donde el catecismo explica qué sucede después de la muerte. Pero es que yo estoy viendo que hay católicos que tienen dudas, pero dudas que no son dudas profundas, son dudas que yo la conocía antes del catecismo, yo la conocía. No, porque la iglesia no da divorcio. Digo, pero yo sé, desde que tengo 6 años, yo sé 2 cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. No hay que ser un teólogo. ¿Cómo hay un adulto que me pueda decir que no se ha enterado todavía? Yo no sé, y estamos en la época de la información. Y en la época, yo veo que en la época de la información es cuando más desinformación hay. O es que usamos la información para lo malo, porque para lo malo sí estamos informados. Enseguida. Hoy en día la gente en el internet encuentra hasta cómo hacer una bomba, pero no encuentras tu fe. Entonces, hoy en día con el internet no hay ninguna excusa para que alguien tenga dudas de fe. Porque compone el catecismo de la Iglesia Católica, te sale en el internet el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí está por punto, el credo, los mandamientos, los sacramentos, ahí no queda ningún. Y si te queda duda, no tienes duda en algo, con poner en Google tal cosa, católico, te salen los web católicos que tienen la doctrina. Yo no entiendo cómo las personas pueden a estas alturas tener, a no ser que sean personas que les gustan estar confundidas, porque es muy fácil estar confundido. Pero verdaderamente, y menos entiendo yo cómo un sacerdote pues, puede dar una doctrina que está totalmente en contra de lo que dice la iglesia. No entiendo. Para mí, sinceramente, que me perdone el que me esté mirando, pero es así, para mí eso no es falta de información, muchas veces para mí eso es maldad. Maldad, que ponen su opinión por encima de la opinión de la iglesia. A mí una vez alguien me preguntaba, ¿tú nunca te equivocas en EWTN? Y yo dije, no, yo jamás me equivoco. Me dijeron, bueno, pero eso es soberbia. Dije, no, yo no me equivoco porque yo nunca doy una opinión personal. Yo siempre doy la opinión de la iglesia. Y como yo doy siempre la opinión de la iglesia, yo nunca me voy a equivocar. Yo jamás he dado una opinión personal. Es más, que yo he tenido opiniones y la iglesia está en contra de la opinión que yo tengo y yo siempre doy la opinión de la iglesia porque la iglesia sabe más que yo. Porque me he dado cuenta que la iglesia es como una mamá. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mamá nos decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas eso? ¿Y qué hacíamos nosotros? Y después, ¿qué pasaba? Ay, ¿para qué yo lo habré? Yo me he dado cuenta que la iglesia te dice esto y esto. Y tú dices, no, yo hago esto. Y después, al cabo de los años, tú dices qué razón tenía la iglesia. Por eso yo animo que nadie se pueda quedar con duda. Ustedes dígale quien le diga, le dan alguna doctrina extraña, vete al catecismo. En la parte de atrás del catecismo está una sección que es como un diccionario. Y ahí lo que están, tú buscas las palabras donde está tu duda. Si tú tienes duda en Los Ángeles, busca por la ángel y ahí te dice todos los puntos donde está en el catecismo la doctrina sobre Los Ángeles. No hay nada más fácil que leer que el catecismo. Estoy hablando dentro de la iglesia y ni hablar fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía Jeroboam? Jeroboam consagraba sacerdote a cualquiera. Y Dios tiene un orden, y en ese orden de Dios es muy estricto con el sacerdocio. Y en Israel había un orden para el sacerdocio. ¿Cuál era el orden del sacerdocio? La tribu de Leví, la casa de Aarón. Si tú no eras de la casa de Aarón o de la tribu de Leví, tú no podías ser ordenado sacerdote. Ese es el orden que Dios puso. Tú eras muy bueno, muy santo, mejor que cualquier sacerdote, que cualquier levita, pero si tú no eras de la tribu de Leví o de la casa de Aarón, tú no podías ser sacerdote. Ese es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios en el nuevo pacto? Los apóstoles. Y ya lo explicamos anteriormente. Si tú no tienes la descendencia apostólica, si a ti no te ordenó alguien que tiene el orden apostólico y te impuso las manos, alguien que tiene el orden apostólico, que está conectado a los apóstoles, tú no puedes ministrar en el pueblo de Dios. Tan sencillo, porque la iglesia, ¿qué cosa es? La perfección de Israel. Lo dice San Pablo en Hebreos 9. Lo que en Israel era prefigura, en la iglesia es realidad. En Hebreos 9, se lo voy a repetir, dice San Pablo, todo lo que en el Antiguo Testamento eran figuras, ¿qué cosa es en el Nuevo Testamento?
realidad. ¿Qué es lo que hacía el Antiguo Testamento? Anunciar lo que iba a ser realidad en el Nuevo. Así, el sumo sacerdote de Israel, ¿a quién representaba? A Cristo sumo sacerdote. Las anunciaciones angélicas en el Antiguo Testamento de hijos únicos varones, ¿a qué preanunciaba? La anunciación a la Virgen María por un ángel de un hijo varón. O sea, todo lo que en el Nuevo Testamento es una realidad, tiene una figura bíblica que era un signo que lo anuncia. Por eso hemos visto todas las fiestas judías tienen es la prefigura de una fiesta de la iglesia. O sea, porque eso, y en el orden sacerdotal es lo mismo. En la antigua alianza había un orden sacerdotal. En la nueva alianza, ¿qué cosa es lo que hay también? Un orden sacerdotal. Nadie que no era de la casa de la tribu de Leví o de la casa de Aarón podía ser sacerdote. En el nuevo pacto de Dios, nadie que no tenga el orden sacerdotal puede ser sacerdote. Y el orden sacerdotal no se compra, el orden sacerdotal se recibe. ¿Quién? A quien la iglesia elige, que estudia en los seminarios, que lo preparan y después le imponen las manos, por la misma forma que se usaba en Israel, y se traspasa la orden que dio el Señor en la última cena: haced esto en memorial mío. Yo lo he explicado otra vez y no lo voy a explicar otra vez. Todos los obispos tienen la línea sucesoria apostólica, hasta los apóstoles directa, que la iglesia se lo da a cada obispo, para estar seguro que cuando se tiene un sacerdote, esa orden que dio Jesús en la última cena, haced esto en conmemoración mía, cae sobre esa persona tiene poder de ministrar los sacramentos en la iglesia. Por eso es tan peligroso poner a cualquiera persona a dirigir una congregación. Hoy en día en tantas iglesias que hay por ahí, a mí cada rato me llega un anuncio que por $75 me hacen pastor. A mí me llegan cantidad de emails de eso. Ahora lo subieron, creo que son ahora 150. Y una vez me llegó un email que decía que por $75 me hacían pastor y por 125 me daban una sucesión apostólica. El Señor que es testigo que yo lo estoy diciendo, si no me... Eso hubo un caso que salió en Miami Herald con una señora que hizo al gato pastor. Porque esa señora hizo un chiste y mandó el nombre del gato y el cheque, y le mandaron el título de pastor. ¿Y tú sabes junto con el título de pastor que viene? La exención de impuestos y que puedes casar y puedes ir a las cárceles. Todo eso. Entonces cualquier persona en este país puede sacar su licencia de pastor sin pasar ningún examen. Sacar su licencia de pastor, poner su timbiriche con una Biblia y 4 sillas y a decir, ¿qué cosa? Lo que le venga en gana, porque no hay nadie que esté por encima de él que lo pueda supervisar. Ni siquiera en los taxes, porque no tiene que pagar taxes. Y eso, no sé, ellos que tienen la Biblia igual que yo, en el Primera de Reyes 13, 33 y 34, es tan peligroso que no solo Jeroboam, su familia fue exterminada de la faz de la tierra por meter a cualquiera a sacerdote, por el daño que estos sacerdotes hicieron, cada cual predicando algo que no era lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y ahora con el internet, ¿ustedes han visto todo lo que aparece en el internet que están haciendo por ahí en supuestas llamadas iglesias? Me llegó uno que es lo más asqueroso que yo he visto, de un pastor, no sé si ustedes lo vieron hoy que lo pusieron, que coge buches de agua y se le echa en la boca a la gente. Dice que es agua ungida. Coge un buche y la gente abre la boca y hace ¡fu! Y le echa. Está en el internet. Y ahí va la gente a que le echen el buche de agua Yo nunca me he encontrado gente hacia aquí. Ustedes no vieron que yo puse ahí de la galleta. Que el pastor, el Señor tiene algo para ti. Dice, ay, sí, el pobre hombre, ahí sí. ¿Tú estás preparado para recibir lo que el Señor tiene para ti? Sí. Y le hizo, ¡bah! Hermano, nosotros nos reímos, pero se están burlando de la santidad de Dios. Esa persona va a ser exterminada de la faz de la tierra. Porque están haciendo creer a esas personas que la santidad de Dios es esa payasada. Y eso es lo que dicen los hermanos, usar el nombre de Dios en vano. El otro día puse las escobas ungidas. Decían escoba y vendían las escobas, barre tu casa con la escoba y vas a tener después chicle ungido. Abre la boca, le echaba un chicle a cada una de las personas.
O sea que la unción no viene por el Espíritu Santo, la unción viene por un chicle. Hermano, y ahí se está yendo el pueblo de nosotros, el pueblo de Dios se está yendo ahí. Y si eso es lo que se ve por televisión, ¿qué será lo que no se ve? ¿Qué será lo que se está enseñando en esos lugares? Se están llevando gente a la perdición. Y esto es lo que dice Jeroboam, por ordenar a cualquiera sacerdote. Y eso es lo que el pueblo de Dios no entiende. Ustedes se acuerdan que cuando este señor Alberto Cutié en el funeral de Celia Cruz subió a Martín Añorga para el altar y que extendiera la mano en la consagración, y que todo el mundo dijo, eso no puede ser. Y la prensa secular, empezando por los periodistas que no saben absolutamente nada de la iglesia y se ponen a hablar de la iglesia, dijeron, un hombre tan bueno y tan santo, puede ser el hombre más bueno y más santo del mundo. De hecho, es más santo que Sinvergüenza que lo llamó. Pero Martín Añorga, con ser un hombre, un cristiano ejemplar, no tiene el orden sacerdotal y por lo tanto no puede ser subido al altar a administrar el sacramento de la Eucaristía, porque aparte no tiene ni comunión con nosotros, no tiene comunión con nosotros, es de otra iglesia. Pero eso es lo que tenemos, un pueblo tan vano que no entiende las cosas de Dios y para cómo critica. Pues eso es lo que dice este capítulo 14 al final del capítulo 13. Vimos cómo terminó la casa de Jeroboam. Exterminada de la faz de la tierra. Y vuelvo a repetir porque eso tenemos que grabarlo. Uno se graba las cosas por repetición. ¿Por qué la casa de Jeroboam desapareció de la faz de la tierra? Porque ordenaba a cualquiera sacerdote. Así que vemos que esto es grave. El capítulo 14 que comenzamos describe los dos reinos, el reino de Jeroboam en Israel y el reino de Roboam en Judá. Acuérdense que los dos nombres se parecen. Jeroboam, rey de Israel, Roboam, rey de Judá. Y establece la pauta para la trayectoria muy lamentable de los reyes de ambos reinos. No hubo un solo rey bueno en el reino del norte de Israel. Ni un solo rey bueno hubo en el reino del norte. Por eso es lo que sucede cuando las personas se apartan de quien tiene el pacto de Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte fueron de mal en peor. El reino del sur, en Judá, hubo 20 reyes. De los 20 reyes, 12 fueron malos reyes. No se crean que tampoco anduvo muy buena la cosa, porque vimos cómo la familia real, desde la mala acción de David, el mal se metió dentro de la familia. Y vuelvo a repetir, ¿por qué el pecado se heredaba en esa época? Porque no estaba la redención todavía de Cristo. Actualmente el pecado no se hereda porque Cristo, cuando muere en la cruz, cancela todos los pecados. Hoy en día los pecados no se pasan en generaciones, el pecado es personal. Pero en esa época, como no había redención, todo el mal que se hacía, ahí se quedaba. En este capítulo vamos a ver a Abías, hijo de Jeroboam, rey del norte, cómo cayó enfermo y cómo Jeroboam envía a su esposa disfrazada con regalos al profeta Ahías, y la respuesta del Señor, que el Señor le da. Dice así el capítulo 14, versículo 1. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer, anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam, ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él, él te dará a conocer que será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Pero el Señor había dicho a Ahías, ahí tienes a la mujer de Jeroboam, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. La hablarás así, cuando entre se hará pasar por otra. En cuanto a Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar a la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve y di a Jeroboam, así dice el Señor, Dios de Israel, te elevé de entre el pueblo
y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió de todo corazón, haciendo todo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme, y me has echado detrás, dándomele tu espalda. Por eso traeré el mal a la casa de Jeroboam, exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo libre en Israel. Barreré a fondo la casa de Jeroboam, como se barre del todo la basura. Al de Jeroboam, que muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y el que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo, porque así ha hablado Yahvé. Y tú álzate y vete a tu casa, en cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y darán sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Dios. El Señor suscitará para sí un rey en Israel, que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas, arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y lo dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando al Señor. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se alzó, fue y llegó a Tirzá. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuánto guerrió y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y reposó con sus antepasados. Su hijo Nadab reinó en su lugar. ¿Cuáles son los libros de los anales de los reyes de Israel? A ver, las crónicas. Por eso dice, todo lo que hizo Jeroboam en su reinado está en el libro de la... Verdaderamente, este es un oráculo bien difícil, muy difícil. Y yo el otro día cuando estaba dando retiro en New Jersey, yo se lo decía a las personas, eso lo he dicho usted anteriormente, la ira que en nosotros es pecado, en Dios es virtud. En Dios es virtud. ¿Qué diferencia una ira de otra? La ira en nosotros surge porque nos molestamos o nos disgustamos por algo que hizo alguien. Entonces nace ¿de qué? De la rabia que uno tiene porque hicieron. La ira de Dios nace por rechazo al pecado. ¿No ve las dos tipos de ira? La ira de Dios no nace por rabia, porque en Dios no hay rabia. Es que Dios es todo santo. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Por eso, cuando Dios, que es todo santo, se enfrenta a una situación que es todo pecado, ¿qué es lo que Dios puede cohabitar con el pecado? No. Dios puede hacerse de la vista gorda con el pecado, decir, no, porque si Dios hiciera eso, Él no fuera Dios, perdiera la santidad. En la santidad no hay paso para nada. Entonces la ira de Dios viene ¿de qué? Del rechazo a lo malo, a todo lo malo. Y yo le decía a la gente ayer de New Jersey, hoy en día la gente actúa peor que en la época de Jeroboam. Hoy en día en Estados Unidos, en muchos países, y no solo en Estados Unidos, porque los antiimperialistas de América Latina enseguida tocan flauta, pero no saben que cuando aquí hay catarro, los demás tienen pulmonía. Y la boda gay, antes de que aquí empezó en Argentina y en México. Así que lo digo a poner el parche antes que salga el grano. Hablo de este país porque estoy en este país, pero aquí, hasta España, todo el mundo tiene su esqueleto en el closet. Pero nosotros estamos haciendo cosas en este país, en el mundo entero, que dejaron chiquito al reino de Jeroboam. En el reino de Jeroboam no se casaba hombre con hombre ni mujer con mujer. En el reino de Jeroboam no estaba el aborto. En el reino de Jeroboam no se burlaban de Dios en la televisión, en los lugares públicos. ¿Por qué el reino de Jeroboam fue destruido y nosotros no somos destruidos? ¿Que Dios se puso viejo o...? Por la intercesión de Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo y eterno
sacerdote. Y dice San Pablo en Hebreos 9 que Cristo está con su sangre delante del trono de Dios, y cada vez que la ira justa de Dios viene sobre nosotros, Cristo pone la sangre en el medio. Y eso es lo que ha parado, que no ha habido un castigo mayor sobre nosotros, que eso no lo tenía el reino de Israel. ¿Por qué no lo tenía el reino de Israel? Porque Dios y el hombre se habían separado. ¿Y quién era el mediador en ese lugar? Un hombre, un sumo sacerdote que hacía la mediación, ¿cuándo? Una vez al año. Cristo no hace la mediación una vez al año, Cristo hace la mediación las 24 horas, los 7 días. Por eso nosotros no hemos recibido el castigo que merecen nuestra falta. No es que Dios condone el pecado que estamos nosotros haciendo, es que tenemos la mediación de Jesucristo. Israel no tenía la mediación de Jesucristo. Y la ira de Dios, fíjate que nunca en la vida ha habido ira de Dios contra algo que no haya sido verdaderamente o digno de la ira de Dios. Y volvemos, tanta culpa tiene un dirigente como la gente que lo sigue. Y tanta culpa tiene la gente que lo sigue como el dirigente, porque sin gente que lo sigan, no hay dirigente. O sea que un dirigente puede corromper al pueblo, pero también el pueblo tiene mucha culpa, porque como dicen en mi pueblo, que calla, otorga. Jeroboam corrompió al pueblo. Lo primero que hizo Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Dividir lo que Dios le había dado a Israel. Después de eso, no solo con dividir lo que Dios le dio a Israel, después él se hizo rey sin ser de la casa de David. No se conformó con eso. ¿Qué hizo? Llevó al pueblo a apartarse de Dios vivo y adorar a 2 becerros. Creó un culto falso en Israel. Mira cuántos males trajo Jeroboam sobre la casa de Israel. O sea, es lo que decía San Agustín. A lo mejor el pueblo de Israel, acuérdense que la Biblia, este capítulo de la Biblia está escrito hace casi 5.000 años. Y la Biblia le inspira a Dios, pero el hombre le escribe con sus propias palabras. El hombre, la inspiración de Dios, ¿con qué lo escribe? Con lo que su mentalidad, con lo que su cultura lo interpreta. Es lo que yo le decía a una persona, que la revelación de Fátima, ¿a quién se le dio la revelación privada de Fátima? A una niña de 7 años que no sabía leer ni escribir. ¿Cómo Sor Lucía tradujo la revelación? Con palabras e imágenes de una niña de 7 años. Si Sor Lucía se aparece con un tratado teológico, eso sería un monstruo. El Señor da la revelación, pero el que la recibe, ¿cómo la traduce? Con su palabra, con su cultura, con su capacidad. El Señor da esta revelación de la palabra, ¿cómo la traducen esta gente? De la forma de su cultura. Dios quite, Dios mata a todo el mundo y sangre por todos lados, se acabó. Es la revelación de Dios, pero ellos lo están expresando ¿de qué forma? Con su cultura de hace 4.000 años. No es que sea mentira, es que está expresado de una forma. Por eso, para entender la Biblia, tú tienes que ponerte en la forma de pensar de las personas que lo escribieron y que lo recibieron. Porque si no, y por eso es tan peligroso estudiar la Biblia cada cual por su cuenta. Porque el que estudia la Biblia por su cuenta y no sabe las características de la forma de pensar del pueblo, de la forma cultural del pueblo, termina entendiendo lo que no es. Entonces dice, bueno, vamos a matar a un presidente porque a Jeroboam lo mataron y Dios lo aplaudió. No, espérate, tú tienes que ver qué es lo que Dios está diciendo y por qué Dios está diciendo esto en esta forma cultural que le fue revelado. El origen es lo mismo. Tú no puedes ofender a Dios y quedarte tan campante. Toda ofensa a Dios tiene consecuencias. Y San Agustín lo explicó magistralmente y se lo ha dicho 1.000.000 de veces. Cuando dijo, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y vamos a repetirlo para que nunca se les olvide, porque eso hay que acordarse 4 veces al día. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Israel, el reino del norte, ¿se apartó de Dios? Pues Dios no se apartó de Israel. Israel fue que se apartó de Dios. Y en el mundo espiritual solamente tenemos 2 campos, el campo de Dios y el campo de Satanás. El campo de Dios da vida, el campo de Satanás da muerte. Eso no es
Satanás es como Hugo Chávez y esa gente. No quiero decir que Hugo Chávez sea Satanás, no vengan ahora los bolivarianos. Pero en el sentido que, por ejemplo, Chávez nunca engañó a nadie de lo que él quería para Venezuela, porque desde el primer discurso lo dijo. Y yo le decía a la gente, esto es comunismo. Cuando yo iba a Maracaibo me decían, no hombre, no, y además, si es comunista después lo quitamos. Y yo decía, mira Cuba, y me decían, no, pero ustedes los cubanos piensan que todo es como Cuba, aquí no somos Cuba. ¿Por qué? Porque este Chávez nunca engañó a nadie, dijo desde el principio, y es como Cuba. Cuba está diciendo, no vamos a cambiar absolutamente nada. ¿Y qué dicen aquí? Sí, pero ellos van a cambiar. ¿Y qué comentan de allá? Ni un ápice te vamos a ceder. ¿Y qué dicen aquí? Sí, pero ellos van a cambiar. O sea, no engañan, en ese sentido, ¿cierto? No engañan a nadie. Y el demonio tampoco engaña a nadie. Lo único que el demonio puede dar es muerte, porque es lo único sobre lo cual él tiene poder. División, muerte y destrucción. Entonces solamente hay dos bandos. Este es el bando de Dios, que da vida, y este es el bando de Satanás, que da muerte y destrucción. Ahora, de acuerdo a la persona, ahora tú vas a escoger a quién tú quieres seguir. Mira, todos estos artistas de Hollywood, casi todos terminan ¿en qué? Muertos. En la flor de la edad, con dinero, con belleza, con famas, tomando pastillas para dormir, muriéndose. John Lennon, ¿se acuerdan? El que metió toda esa porquería del hinduismo en el occidente. ¿Qué pasó? Un señor lo mató porque dijo que el demonio lo mandó a matar. Y por ahí puedo seguir la lista. Este señor de Nirvana, el que dirigía la banda de Nirvana, que era una de las bandas de rock en plena Kurt Cobain, en plena fama, casado con una niña chiquita, se pegó un tiro con una ametralladora en la cabeza. Hermano, el demonio no miente. El demonio da en abundancia lo único que tiene. ¿Y qué cosa es lo que tiene? Muerte. Y eso es lo que da en abundancia. Ahora, si escogemos mal, tenemos que atenernos a las consecuencias. Y eso se aplica a una persona, a una familia y a la nación. A la nación. San Agustín, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. No porque Dios se aparte, porque tú eres el que te vas debajo del amparo de Dios. Y cuando tú te vas debajo del amparo de Dios, ¿quién te está cubriendo? Nadie. Entonces estás bajo el poder de... En la medida que, como yo se lo expliqué aquella vez, si aquí hay un foco en el medio de un bombillo, en el medio, y todo está oscuro, es un bombillo, yo estoy cerca del bombillo, ¿qué yo tengo? Luz. En la medida que yo camino para atrás del bombillo, ¿a dónde entro yo? A la oscuridad. ¿Es culpa del bombillo? Es culpa mía, que soy el que me fui de donde está la luz. Eso es lo que sucede con Dios y el diablo. Cuando tú te vas de Dios, no es culpa de Dios, tú te vas para el otro lugar. Y las consecuencias son las que ya tú sabes esperar. Pasó en Israel, pasa hoy, lo estamos viendo en este país, que es uno de los países más prósperos del mundo entero, y cada día vamos en picada, cada día peor. ¿Por qué? Porque esta nación cada día se aparta más de Dios. Y si yo digo esta, mira por aquí para abajo, hasta llegar a la punta, que eso es lo que vas a encontrar. El mundo se aparta de Dios, el Medio Oriente se ha apartado de Dios, y mira lo que ha caído sobre el Medio Oriente. Por eso le digo por este hecho de Jeroboam, por todo esto que cayó sobre Jeroboam, porque es exactamente lo que yo les he explicado. Jeroboam fue extremadamente malo, llevó al pueblo a apartarse de Dios. A partir de ese momento, y vamos a ver todos los acontecimientos históricos que vamos a ver de ahora en adelante, solamente males pueden ir para Israel y para Judá, hasta que terminan los dos exiliados en Babilonia. Pues voy a decir porque esto es importante. ¿Culpa de Dios? No. ¿Qué pasó cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida? ¿Se recuerdan en el Deuteronomio? Que pusieron 6 tribus en una montaña y 6 tribus en la otra. Y estas 6 tribus decían, si cumples la ley de Dios, vas a tener, tus vacas van a parir 6 veces, vas a tener 3 cosechas al año. ¿Y qué decía la tribu de la vaca? Si tú te apartas de la ley de Dios, tu cosecha va a ser destruida, tus vacas se van a secar. ¿Te acuerdas las bendiciones y las maldiciones? Dios se lo dijo desde el principio, si tú sigues mis mandamientos, tú no vas a tener nunca nada
de qué arrepentirte. Pero si tú te apartas del pacto, porque Israel es un pacto con Dios totalmente libre. Moisés le preguntó, ¿quieren ustedes pactar con Dios? Y Israel dijo, sí. Y mataron el cordero y rociaron con sangre al pueblo y al altar. Se selló el pacto con Dios voluntariamente. Y ellos dijeron, sí, cumplimos lo que el Señor quiera. Y en cuanto llegaron a la tierra que Dios le dio, que tuvieron ciertos beneficios, como pasa con cada vez que tenemos beneficios, cada vez que estamos cómodos, nos olvidamos de Dios. ¿Cuándo la gente acude a Dios? Cuando tenemos el agua aquí. Cuando yo veo una cara que entra por ahí, que hace tiempo que no entra, yo dije, viene alguien con problemas. Y entonces vienen, y entonces quieren que Dios resuelva el problema ya. Y si no me lo resuelve ya, me hago testigo de Jehová. Vamos, si te metiste 20 años destruyendo tu vida, espera 20 años que el Señor la restaure. Porque para cómo le ponemos a Dios leyes. Jeroboam se había apartado de Dios cayendo en la idolatría. Jeroboam no había tenido en cuenta a Dios durante años de su reinado. Jeroboam no había tenido cuenta para nada a Dios. Estaba atrás de sus ídolos, sus falsos dioses. Y por eso, al apartarse de Dios, Jeroboam se quedó fuera de ¿qué? Del pacto y de la protección de Dios. ¿Y por dónde comenzó Satanás a hacer la zafra? Por lo que más quería Jeroboam, por sus hijos. Por sus hijos. Dios no es Dios de muerte, por eso que Dios no puede dar muerte. Porque Dios no es muerte, por eso que Dios no puede dar muerte. Dios a nadie da lo que no tiene. El otro día me escribía alguien, no, ¿por qué pasan las cosas en el mundo? Digo, mira, pues vamos a hacer una cosa, tú estás planteando de que Dios es malo. Porque tú me estás queriendo decir de que las cosas que pasan en el mundo es por culpa de Dios. Y si esa es tu postura, yo no tengo nada que hablar contigo. Aquí se termina la conversación. Porque ya tú estás partiendo de una base que no es la base mía. Porque mi base, ¿cuál es? De Dios no sale nada malo. Si tú estás de acuerdo conmigo en que Dios no sale nada malo, vamos a buscar por qué es malo en el mundo. Yo te lo voy a explicar. Pero si tú partes de la base de que Dios es malo, entonces no hay absolutamente nada que hacer. Abre un hueco y métete. Porque si Dios es malo, ¿a dónde vamos a ir nosotros a buscar misericordia? Entonces, mi hermano, tenemos que tener la cabeza de saber de qué estamos nosotros. No, porque cuando tú dices por qué, ya eso es una duda, es un reto. ¿Por qué es mal en el mundo? No, ¿por qué tú preguntas cuál es la causa del mal en él? ¿O por qué Dios sí es Dios bueno? Sí, ¿por qué sí Dios? Así Satanás comienza las tentaciones. Si tú eres hijo de Dios, convierte. Cuando a mí dicen un sí, yo digo, esta conversación se acaba aquí. Porque ya tú vienes con una presunción que no es la mía. Y dos personas con dos bases que no son iguales no pueden hablar. No pueden hablar. Por eso, Jeroboam adoró. ¿Qué cosas son los ídolos? ¿Qué es lo opuesto de Dios, Satanás? Jeroboam introdujo en el reino del norte, ¿qué cosa? El culto a Satanás disfrazado de ídolo. Durante todo su reinado no le interesó Dios. Y ahora cuando tiene al hijo enfermo, manda a la mujer disfrazada, pensando que a Dios uno lo puede... Hermano, ¿y cuántas veces nosotros queremos engañar a Dios? Disfrazando nuestras actitudes. No, mira, si tú me das esto, yo voy a cambiar. Cuando tú sabes bien que tú no vas a cambiar absolutamente nada. Hay que tener cuidado. Yo prefiero no prometerle nada a Dios. Ten cuidado porque nosotros prometemos y olvidamos, pero cuando Dios promete, Dios cumple. Él espera que si tú prometes, tú cumplas. Porque en Dios no hay grises. En Dios es todo blanco o negro. A mí lo frío o lo caliente. Lo tibio. Entonces, mira, tú sabes que mejor es no prometer nada. Señor, dame esto si tú puedes, yo me acojo a tu misericordia. Porque si tú prometes algo, más vale que lo cumpla. Más vale que lo cumpla. Y en ese momento no podemos engañar a Dios. ¿Y de dónde sale todo eso? Jeroboam tenía tan poco conocimiento de Dios que pensó que podía engañar a Dios. Y se lo dijo el profeta. Ese problema con los profetas, por eso que los profetas no caen bien. Los profetas dicen lo que Dios les dice. Y muchas veces lo que Dios les dice es lo que la gente no quiere oír. La gente quiere oír a los políticos que prometen. Entonces, qué bueno fulanito como prometió. Yo siempre, cuando veo un político que dice que va a cortar los taxes, no voto por él.
Es imposible que un político pueda cortar taxes. Desafortunadamente, cuando los taxes lo ponen, se quedan. Entonces, cuando un político dice, no, porque yo lo primero que voy a hacer es quitar los taxes, digo, eso es un mentiroso, eso es un descarado, ni voten más por él. Pero es que la gente quiere oír que todo le va a ir bien. Y desafortunadamente, cuando las cosas van bien, el Señor no habla. Porque si las cosas van bien, quiere decir que la gente está caminando de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces no hay nada que decir. Cuando el Señor habla, cuando vamos caminando por donde no debemos. Por donde no debemos. Entonces por eso los profetas tienen que salir y decir lo que la gente no desea oír. Y yo me imagino que para el profeta tiene que haber sido muy difícil decir, tu hijo se va. Y fíjense, aunque parezca un poco, la muerte del niño no era una expresión de juicio. La expresión de juicio se dio mucho más adelante de eso, cuando Jeroboam se apartó. Y aunque a ustedes les parezca extraño, la muerte de este niño va a ser un acto de misericordia. Porque va a ser el único de Jeroboam que va a ser enterrado dignamente. Todos los demás van a ser masacrados. Van a ser masacrados. Y en Israel era muy importante el estar enterrado, porque se esperaba que cuando la persona esté enterrada, esa persona iba, y siguen esperando que esa persona va a resucitar. Por eso es tan importante tener a la persona enterrada. Por eso ustedes van a Israel y ven los cementerios en el huerto de los olivos con piedra encima, todo, porque ellos dicen, si no está, no va a resucitar. Por eso quiere decir que según la mentalidad judía, el único de esta familia que iba a resucitar era ese niño. Por eso, una forma que parezca extraña, cómo se honró a este muchacho, morir tranquilo y ser sepultado. Y yo a ustedes también le he hecho, que parece esto extraño esta forma que le estoy diciendo, pero yo le he hecho a ustedes el cuento de esta señora que yo conocí en la parroquia de San Hugo cuando yo iba a San Hugo. Se lo he hecho muchas veces, que el niño de ella de 14 años estaba metido en drogas y era un desastre. Y un día me avisaron que el muchacho se había muerto de una sobredosis de droga, pero un sábado, pero cuando llegué el domingo vi a la señora en misa sentada, lo más arreglada, y yo, como yo soy tan despistado, yo dije, yo me despisté otra vez y maté a quien no. Y fui y le dije, fulana, tú sabes lo que es, que a mí me dijeron que tu hijo se había muerto. Me dijo, sí, mi hijo murió anoche. Yo sabía que estaba tranquila. Dice, pero es que es primera vez que yo sé dónde mi hijo durmió. Y es primera vez donde yo sé que mi hijo durmió sin hacerle mal a nadie. Así que le estoy agradecida a Dios que se lo haya llevado. Porque por el camino que él iba, solamente iba a hacerle daño a toda persona que se pusiera delante de él. Yo dije, eso es una mujer con una fe centrada. Y ella sabía que ese muchacho ya trató por todos los medios de enderezarlo. No quedó lugares de hospitales caros. Y el muchacho de pobre nació torcido. Y no solo cogía droga, vendía droga. Y ella tenía un terror tremendo que él estuviera contaminando a otro. Dice, ella me dijo, pudo recibir la unción, se confesó, y yo sé que no le va a hacer más daño a nadie, y yo sé que donde está el Señor lo va a cuidar. Yo dije, esta es una mujer que entendió, que es muy difícil de entender muchas veces, que de un mal puede salir un bien. Y esto es lo que pasa con todo esto de Jeroboam. Como le dije, de todo, y esto vamos a ver a partir de ahora en adelante, de todos los reyes de Israel, ¿cómo fueron todos? Un verdadero desastre. De la parte de abajo no va a estar la cosa mucho mejor. Pero por lo menos de los 20 hubieron 12 reyes malos, hubieron 8 reyes. Bueno, en el norte, nada que se aparta de Dios puede ser bueno. Y dice, y ya terminando, porque ya estamos terminando la noche, dice en el versículo 21. Bueno, esto vamos a dejarlo entonces para la semana que viene, porque ya tiene que ver con Roboam, porque vamos a verlo con Roboam, vamos a ver la parte de abajo de Israel, la parte de abajo de Judá. Esta historia es muy interesante, porque de verdad que los reyes que fueron de alquilar balcones. Y las mujeres fueron todavía peor que los hombres.
Ya hubo una abuelita que se llamaba Talía, que aquello fue, ese le pueden dar el premio de la peor abuela. No dejó ningún nieto vivo. El que quedó vivo fue porque lo escondieron en el templo. En el Santo de los Santos lo escondieron. Puedo decir, y ese es el resumen de la noche, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Se aplica a Jeroboam, se aplica a Roboam, se aplica a la nación, se aplica a cada uno de ustedes y se aplica a mí. Ojalá que esa frase de San Agustín, que para mí es la mejor frase que yo he escuchado más real después del Evangelio, se le grabe a ustedes en el corazón.